Jamás habría imaginado que mi propio hijo estuviera maquinando un plan para declararme mentalmente incapaz y así poder arrebatarme la vivienda. Lo descubrí con mis propios oídos esa gélida noche de marzo. Si todavía no te has unido a este canal, te pido que lo hagas inmediatamente, porque el relato que estás a punto de escuchar te dejará absolutamente mudo de asombro hasta la última palabra. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Ya a mis 67 años, puedo decir que siempre he sido un hombre de principios sólidos. Desde los 14 años me dediqué al trabajo sin descanso. Con gran esfuerzo, edifiqué mi propia empresa de materiales de construcción, partiendo de la nada, logrando acumular una fortuna cuyo valor total nunca revelé a mi familia. Para ellos, yo era simplemente el abuelo tranquilo que disfrutaba de su jubilación, viviendo de la pensión en la casa familiar que adquirió en Madrid en 1987. Era el 15 de marzo de 2024, una fecha que quedó grabada en mi mente para siempre. Patricia, mi nuera, había llegado temprano esa tarde con Miguel, mi único hijo de 42 años. Yo me encontraba en mi despacho, revisando unos cuando decidí bajar a buscar un poco de agua. Al acercarme a la cocina, capté unas voces en susurro. Algo en el tono de su conversación me hizo detenerme instintivamente. «Miguel, esto debe hacerse rápidamente», exigía Patricia con un tono notablemente crujiente. El abogado nos aseguró que si entregamos los certificados médicos adecuados, lograremos la incapacitación legal en un plazo máximo de 2 meses. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Incapacitación legal? ¿De quién estaban hablando con tanta frialdad? Lo sé, Patricia, pero se trata de mi padre, contestó Miguel con una voz casi irreconocible. A pesar de todo, tienes razón. Esa casa nos hace falta urgentemente. Podemos obtener unos 180.000 euros al venderla. Y con la cantidad de deudas que tengo, me quedó completamente inmóvil, pegado a la pared del pasillo. Mi propio hijo, la persona que yo había criado con tanto esmero, educado y por quien había realizado tantísimos sacrificios, estaba planeando declararme mentalmente incompetente para así poder apropiarse de mi hogar. Los médicos privados que contactamos ya están listos para firmar los informes, continuó Patricia, sin mostrar remordimiento alguno. Asegurarán que tiene indicios de demencia senil, problemas de memoria y que ya no puede gestionar sus asuntos. Será sencillo. Carlos ya tiene 67 años y en ocasiones olvida cosas sin importancia. ¿Y qué haremos si se niega a someterse a las revisiones?, preguntó Miguel. Justo por eso necesitamos que parezca algo natural. Yo le diré que es solo un chequeo rutinario. Una vez que tengamos los documentos firmados, podremos iniciar el proceso de tutela legal. Tú serás nombrado su tutor. Tendrás control absoluto sobre todas sus propiedades y decisiones. Mi corazón martilleaba con tanta fuerza que temí que pudiera oírlo. Llevé mi mano al pecho, sintiendo cada latido como un golpe violento. Durante 42 años, fui un padre ejemplar para Miguel. Le costé los estudios universitarios. Le ofrecí un puesto en mi compañía hasta que optó por independizarse. Le ayudé a conseguir el pago inicial para su primer apartamento. Y ahora, él estaba conspirando para robarme no solo mi patrimonio, sino también mi libertad y mi dignidad como hombre. ¿Cuánto tiempo estimas que tardarás en vender la casa una vez que obtengas la tutela?, preguntó Patricia. El agente de bienes raíces cree que en el mercado actual, máximo 3 meses, la zona tiene mucho valor y la casa está en perfecto estado. Papá siempre la ha mantenido impecable. Sí, la mantuve impecable. Cada arreglo, cada mejora, cada detalle fue cuidado con mis propias manos y mi propio dinero. Y ahora hablaban de venderla como si fuera un objeto cualquiera. Miguel, ¿estás seguro de que no sospecha absolutamente nada? La voz de Patricia reflejaba cierta inquietud. Para nada. Papá confía ciegamente en mí. Además, ¿qué podría hacer? Es un hombre mayor que está solo. No tiene más hijos ni familia cerca. Depende totalmente de nosotros para todo. Esas palabras me hirieron profundamente. Un anciano solo. Eso era lo que realmente pensaba de mí. No su padre. No el hombre que lo había criado, sino un estorbo. Un anciano vulnerable del cual podía sacar provecho. Me alejé en silencio absoluto hacia mi despacho,
cerrando la puerta con sumo cuidado. Me hundí en mi sillón de cuero, el mismo donde había tomado las decisiones más cruciales de mi vida como empresario. Y por primera vez en muchas décadas, experimenté una sensación que no sentía desde mi juventud, la imperiosa necesidad de luchar por mi supervivencia. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un joven emprendedor luchando contra la competencia. Era un hombre con mucha experiencia que acababa de descubrir que su principal peligro vivía bajo su mismo techo. Miguel había cometido un error imperdonable: subestimarme. Durante los minutos siguientes, mientras escuchaba sus risas provenientes de la cocina, mi mente comenzó a funcionar con la precisión de una máquina perfectamente calibrada. Tenían razón en algo. Yo sí tenía 67 años, pero se equivocaban por completo en lo que eso significaba. No era una señal de fragilidad, sino de experiencia, de sagacidad y, sobre todo, me daba la ventaja de saber que, en esta vida, el conocimiento es el verdadero poder. Esa noche, después de que se marcharan, permanecí despierto hasta las 4 de la madrugada. No por insomnio, sino planificando mi estrategia, porque Carlos Mendoza Herrera no había llegado a acumular $9 millones en secreto, siendo una persona ingenua. La guerra acababa de empezar y ellos todavía no se daban cuenta de que ya estaban en medio de ella. Los días que siguieron fueron una revelación dolorosa. Una vez que se tienen las claves para entender un código, todo se vuelve increíblemente claro. Empecé a recordar situaciones de los últimos 6 meses que en su momento me parecieron inofensivas, pero que ahora cobraban un significado totalmente siniestro. Todo había comenzado en octubre de 2023. María Elena Vázquez, mi médica de cabecera desde hacía 15 años, me llamó un día muy sorprendida. Carlos, acabo de recibir una llamada muy extraña de un tal doctor Jiménez. Dice que eres su paciente y necesita mi historial clínico para una evaluación neurológica. ¿Ha cambiado de especialista? En ese momento, lo atribuí a un simple error administrativo. No, María Elena, debe ser una equivocación. No conozco a ningún doctor Jiménez. Qué raro, insistió ella. Se mostró muy insistente. Incluso tenía tus datos personales correctos. Le expliqué que no podía facilitar ninguna información sin tu autorización expresa. Ahora lo entendía perfectamente. Miguel y Patricia ya estaban preparando el terreno, buscando a profesionales dispuestos a colaborar con su plan turbio. Esa llamada había sido una prueba inicial para ver cuán fácil les resultaría acceder a mi información médica confidencial. También vino a mi mente la insistencia de Patricia, en noviembre, para que visitara a un amigo suyo neurólogo solo para un chequeo preventivo. Susana Morales, mi hermana fallecida hace 3 años, siempre me había dicho que Patricia tenía algo oscuro en su mirada. Nunca le di importancia a esos comentarios, pensando que eran solo los típicos celos entre mujeres. Qué equivocado estaba. El 18 de diciembre, durante la cena navideña familiar, Patricia sacó una colación el tema de mi memoria. Carlos, ayer te pregunté 3 veces por la sal y parecía que no me escuchabas. ¿Te sientes bien? Miguel la apoyó de inmediato. Es cierto, papá. Últimamente te noto más despistado. Quizás deberías hacerte unos análisis. Yo les había contestado con una sonrisa. A mi edad es normal olvidar algunas cosas. Si fuera algo serio, María Elena me lo habría dicho en mi último chequeo. Pero ellos ya habían sembrado la duda. Durante las siguientes semanas, se dedicaron a señalar cada pequeño despiste. Cuando buscaba mis gafas y las tenía puestas, cuando no recordaba de inmediato el nombre del nuevo vecino, cuando preguntaba si ya habíamos discutido algo que, de hecho, habíamos hablado días antes. El 8 de enero de 2024, Miguel trajo un folleto sobre residencias para personas mayores. Papá, no es que queramos deshacernos de ti, pero Patricia y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para una sola persona y hay lugares muy agradables donde estarías acompañado con actividades y atención médica las 24. Miguel, esta es mi casa. Aquí naciste y creciste. No tengo intención de irme a ningún sitio mientras tenga buena salud. Claro, claro. Solo era una idea para el futuro, se apresuró a decir. Mentira. No era para el futuro, sino para los próximos meses.
El 14 de febrero, día de San Valentín, Patricia llegó con un regalo muy particular, un organizador de pastillas. Carlos, con la cantidad de medicamentos que tomas, esto te ayudará a no saltarte ninguna dosis. Yo apenas tomaba 2 pastillas, una para la presión y una vitamina D recetada por María Elena. Pero Patricia insistió tanto en que aceptó el regalo para evitar un conflicto. Tut ahora. Me daba cuenta de que era otra prueba que planeaban utilizar. Su estado mental se deterioró tanto que necesitaba ayuda hasta para recordar sus medicamentos esenciales. A finales de febrero, me percaté de que Miguel había estado revisando documentos en mi escritorio. Cuando le pregunté, me dijo que estaba ayudando a organizar mis facturas porque parecían un desastre. Yo sabía perfectamente dónde estaba cada papel, pero él había aprovechado una tarde que salí al mercado para husmear entre mis pertenencias. Lo que Miguel desconocía es que mis documentos verdaderamente importantes nunca estuvieron en ese escritorio. Los 9 millones de dólares que había acumulado durante décadas de inversiones inteligentes estaban repartidos en 5 bancos diferentes bajo una estructura legal que se estableció en 2018, con la asesoría de Rafael Delgado Santos, mi abogado de total confianza. Rafael me había advertido en ese momento: Carlos, a tu edad es fundamental proteger tu patrimonio, no solo de estafadores externos, sino también de... Bueno, ya sabes, a veces la familia puede complicarse cuando hay dinero de por medio. Qué visionario había sido Rafael. Jamás imaginé que sus precauciones me servirían para defenderme de mi propio hijo. El 28 de febrero, Patricia trajo a una amiga a tomar café. Se presentó como Carmen López Fernández, una trabajadora social especializada en el cuidado de personas mayores. La conversación parecía casual, pero Carmen hizo preguntas muy concretas sobre mis hábitos diarios, mi capacidad para realizar tareas básicas sin ayuda y mis relaciones sociales. Carlos se ve muy lúcido y activo para su edad, comentó Carmen a Patricia, lo suficientemente alto para que yo lo oyera desde la cocina. Sí, tiene días buenos y días malos, respondió Patricia, pero últimamente los días malos son más frecuentes. Otra mentira que estaban documentando. Carmen no era una trabajadora social cualquiera. Era parte del equipo que estaban armando para justificar mi supuesta incapacidad. El 5 de marzo, justo 10 días antes de escuchar su conspiración, Miguel me había sugerido firmar un poder notarial por precaución. Papá, si algo te sucede, necesitamos poder manejar tus cuentas y papeles. Es solo una medida preventiva. Le dije que lo meditaría, pero nunca tuve la menor intención de firmar nada. Mi instinto me decía que algo no encajaba, aunque todavía no tenía todas las piezas del rompecabezas. Ahora, sentado en mi despacho a las 2 de la madrugada del 16 de marzo, todas esas piezas formaban una imagen clara y espeluznante. No habían sido coincidencias ni preocupaciones sinceras. Había sido una campaña bien orquestada de 6 meses para construir una historia de deterioro mental que justificara su robo legal. Pero habían cometido fallos, errores que un empresario con mi trayectoria podía aprovechar. Habían dado por sentado que yo era un anciano pasivo e inocente. No sabían absolutamente nada de mi verdadera situación económica. Habían involucrado a terceros en su plan, lo que significaba que había testigos y pruebas de su conspiración. Era el momento de pasar de la defensa al ataque, y yo contaba con todo lo necesario para ganar esta batalla: tiempo, recursos, experiencia y algo que ellos habían perdido por completo: la ventaja de la sorpresa. Don Miguel había despertado al león equivocado. El 17 de marzo, exactamente 48 horas después de enterarme de la traición, tomé mi primera decisión estratégica. Necesitaba información profesional de inmediato. A las 9:30 de la mañana, marqué un número que guardaba desde 2019, cuando un antiguo cliente había requerido servicios especializados. Agencia Confidencial Torres. Buenos días. Necesito hablar con Alejandro Torres personalmente. Dígale que llama a Carlos Mendoza, el de los materiales de construcción. 30 minutos después me encontré frente a Alejandro Torres Ruiz en su oficina, un lugar discreto en el barrio de Chamberí. Era un hombre serio de unos 45 años,
un ex policía nacional que había fundado su agencia de investigación privada tras una jubilación anticipada. Don Carlos no esperaba verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarle? Alejandro, necesito que investigue a mi hijo Miguel Mendoza García y a mi nuera Patricia Ruiz Sánchez, de manera muy específica, sus movimientos bancarios, sus contactos recientes con médicos y cualquier comunicación que hayan tenido con abogados en los últimos 6 meses. Alejandro alzó una ceja. Problemas familiares. Son los peores que puedas imaginar. ¿Cuánto requiere como adelanto? Para un caso familiar completo, 3.000 euros cubren 2 semanas de investigación intensiva. Saqué mi chequera y firmé sin dudar. Aquí tienes 5.000 euros. Quiero resultados detallados en un máximo de 10 días. Y Alejandro, esto debe ser absolutamente secreto. Por supuesto, hay algo en particular que deba buscar. Todo lo que pueda encontrar. Deudas, contactos sospechosos, grabaciones de conversaciones, si es posible. Tengo motivos para creer que están tramando algo en mi contra. Alejandro avanzando con seriedad. Entendido. Le enviaré un informe preliminar en una semana. Mientras regresaba a casa, mi mente ya estaba calculando los siguientes pasos. Durante el almuerzo, Miguel y Patricia se comportaron con total normalidad. Hablamos del tiempo, de las noticias, de los aviones para la Semana Santa. Su capacidad para disimular era impresionante y, a la vez, terrorífica. Papá, dijo Miguel mientras Patricia servía el café, ¿ha pensado en lo que te comenta sobre el poder notarial? Todavía lo estoy evaluando, hijo. Es una decisión importante. Claro, no hay ninguna prisa, solo queremos estar preparados por si acaso. Patricia agregó con una sonrisa que ahora me parecía venenosa. Carlos, también pensé que podríamos agendar esa cita médica. Mi amigo neurólogo tiene disponibilidad la próxima semana. Déjame revisar mi agenda y te confirmo. Respondí con la misma falsa calma. Esa misma tarde, mientras ellos creían que estaba durmiendo mi acostumbrada siesta, fui al banco principal, donde tenía mi cuenta corriente más visible. Necesitaba hablar con Luis Fernando Castro, el gerente que había gestionado mis asuntos durante los últimos 8 años. Don Carlos, qué sorpresa verlo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Luis Fernando. Necesito consultarle algo delicado. ¿Ha recibido alguna llamada o visita de mi hijo Miguel preguntando por mis cuentas? Luis Fernando se siente incómodo en su silla. Bueno, efectivamente. Hace unas 3 semanas vino preguntando por sus movimientos bancarios. Dijo que estaba preocupado por su salud y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Mi estómago se contrajo. ¿Qué le dijo exactamente? Nada específico, por supuesto. Le expliqué que sin su autorización por escrito no podía revelar información confidencial. Pero insistió bastante. Incluso trajo unos papeles que decían eran poderes legales, aunque no me parecieron auténticos. ¿Papeles falsos? No eran falsos, pero tampoco estaban completados de manera correcta. Parecía como si hubiera intentado falsificar su firma, don Carlos. Por eso no le di ninguna información y le pedí que volviera con usted presente. El descaro de Miguel. Ya había intentado acceder a mis cuentas con documentos fraudulentos. Luis Fernando, necesito que refuerce la seguridad de todas mis cuentas. Una palabra clave secreta. Doble verificación, lo que sea necesario. Por supuesto. ¿Hay algo más que deba saber? Si mi hijo o cualquier otra persona pregunta por mis asuntos, quiero que me llame de inmediato. Tengo razones para creer que podría intentar algún tipo de fraude. El 22 de marzo, 5 días después de contratar a Alejandro, recibí una llamada inesperada de mi sobrina Lucía Mendoza Jiménez, hija de mi hermano fallecido. Tío Carlos, ¿cómo estás? Te llamo porque ayer me encontré con Miguel en el centro comercial y tuvimos una conversación muy extraña. ¿Qué clase de conversación, Lucía? Me preguntó por tu salud mental, concretamente si habías mostrado señales de confusión o pérdida de memoria cuando hablamos. Le dije que siempre me has parecido perfectamente lúcido, pero él insistió, contándome que en casa habías tenido varios episodios preocupantes. ¿Qué tipo de episodios mencionaron? Que olvidabas conversaciones importantes, que repetías preguntas, que a veces no reconocías objetos familiares. Tío, yo lo conozco desde y había algo en su forma de hablar,
como si quisiera que yo confirmara esas historias. ¿Y qué le contestaste? Le dije la verdad, que cuando hablamos por teléfono o nos vemos, estás perfectamente bien. Pero me quedé con una sensación rara. ¿Por qué Miguel estaría preguntando esas cosas? Lucía, ¿puedes hacerme un favor? Si alguien más te pregunta sobre mi salud mental, ¿podrías anotar exactamente lo que te dicen y llamarme después? Claro, tío, pero me estás preocupando. ¿Está ocurriendo algo que deba saber? Todavía no estoy seguro, pero prefiero ser cauteloso. El 25 de marzo, Alejandro me citó en su oficina con un semblante serio. Había trabajado con rapidez y eficacia. Don Carlos, los resultados son peores de lo que imaginaba. Su hijo tiene deudas por 247.000 euros, repartidas entre 3 prestamistas diferentes. 2 son entidades legales, pero el tercero, decimos que no es el tipo de gente con la que se quiere tener problemas. ¿Préstamos ilegales? Casas de juego clandestinas. Miguel ha estado visitando 3 locales en Madrid, donde ha perdido cantidades enormes en póker y ruleta. Los intereses se acumulan cada semana y, según mis informantes, le han dado hasta finales de abril para liquidar la deuda por completo. ¿Y Patricia? Ella está totalmente involucrada. Tiene su propia consultoría, la cual está en quiebra. Debe 89.000 euros en impuestos atrasados y préstamos comerciales. Juntos, necesitan aproximadamente 340.000 euros para salir de este agujero. Por eso quieren vender mi casa. Exactamente. Pero hay más. He documentado conversaciones telefónicas donde hablan de su plan. Tengo grabaciones de Patricia contactando a 3 médicos privados diferentes, ofreciéndoles dinero en secreto para que firmen evaluaciones psiquiátricas falsas. Alejandro colocó una grabadora sobre el escritorio. Don Carlos, lo que va a escuchar le va a doler, pero necesita saber toda la verdad. La voz de Patricia se escuchaba clara. Doctor Herrera, necesitamos que el informe muestre un deterioro cognitivo importante. El paciente tiene 67 años y la familia necesita establecer la tutela legal con urgencia. ¿Cuánto costaría un informe médico completo que justifique la incapacitación? Mi mundo se tambaleó. No solo planeaban robarme, habían convertido mi destrucción en una simple transacción comercial. Alejandro prosiguió. Tengo documentación de al menos 6 contactos con diferentes profesionales. Médicos, abogados especialistas en tutelas y un tasador inmobiliario que ya visitó su casa sin su consentimiento. ¿Cuándo visitaron mi casa? El 18 de marzo, mientras usted estaba en el banco hablando conmigo. Patricia le dio acceso al tasador, quien valoró la propiedad en 185.000 euros para una venta rápida. Todo encajaba. Mientras yo iniciaba mi investigación, ellos aceleraban sus aviones, que era una carrera contrarreloj, pero ahora yo tenía la ventaja. Conocía sus movimientos, sus deudas, sus contactos deshonestos y sus plazos fatales. La guerra había comenzado de forma oficial y yo tenía las armas que necesitaba. El 28 de marzo, Alejandro me entregó el informe completo, que lo cambiaría todo. Eran 47 páginas de pruebas meticulosamente detalladas que revelaban una red de corrupción mucho más extensa de lo que había imaginado. Don Carlos, por favor siéntese, porque lo que le voy a mostrar va más allá de una simple conspiración familiar, me advirtió Alejandro, mientras extendía varias fotografías sobre su escritorio. La primera imagen mostraba a Miguel saliendo de una clínica privada en el barrio de Salamanca. Esta foto es del 20 de marzo. Su hijo visitó al doctor Fernando Aguirre Moreno, un psiquiatra que perdió su licencia hace 2 años por firmar certificados fraudulentos. Oficialmente no puede ejercer, pero sigue trabajando desde esta clínica clandestina. La segunda fotografía era impactante. Patricia entregando un sobre a una mujer elegante frente a un juzgado. Aquí tenemos a su nuera el 22 de marzo entregando 5.000 euros en efectivo a Carmen Vega Sánchez, una secretaría judicial especializada en trámites de incapacitación. Con este pago, se aseguran de que su caso sea asignado al juez más indulgente del distrito. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Tengo contactos en lugares clave. Pero espere, hay más. Alejandro reprodujo otra grabación telefónica. Esta vez era la voz de Miguel. Antonio, necesito que me confirmes si todo estará listo para el 15 de abril. El viejo tiene que estar ingresado en la clínica ese día.
Y para el 20 necesito la resolución judicial firmada. Una voz desconocida respondió: Miguel, no te preocupes. El doctor Aguirre ya preparó el informe psiquiátrico. Según sus conclusiones, tu padre sufre demencia senil avanzada con episodios de agresividad. El documento está fechado para hacer creer que el examen se realizó el mes pasado. Y los testigos ya están listos. 3 vecinos que declararán que han visto comportamientos extraños, que hablas solo en el jardín, que a veces sales en pijama, que ha olvidado cerrar la puerta varias veces. Todos recibió 500 euros por sus declaraciones. Mi sangre hirvió de indignación. Habían sobornado a mis propios vecinos para que mintieran sobre mi estado mental. Reconocí la voz de Antonio. Era Antonio Ramírez Torres, un abogado sin ética que había intentado estafarme hacía años en mi empresa de construcción. Alejandro, ¿cuántos vecinos están implicados? 3 confirmados: Dolores Pérez del número 47, Eduardo Martín del 51 y, sorprendentemente, Rosa García Fernández del 43, a quien usted ayudó el año pasado con los gastos médicos de su marido. La traición de Rosa me dolió profundamente. Yo había pagado personalmente 12.000 euros para la operación de corazón de su marido, Joaquín, cuando ellos no tenían recursos. Y ahora me apuñalaba por la espalda por unos míseros 500 euros. ¿Qué más descubriste sobre las deudas de juego de Miguel? Alejandro abrió otra carpeta. Aquí está el detalle completo. Su hijo debe 180.000 euros a El Rincón Dorado, una casa de juego ilegal dirigida por Ramón Silva Ortega. Pero la deuda más peligrosa son los 67.000 euros que le debe a los hermanos Núñez, prestamistas que operan desde Vallecas. Estos no son de los que esperan, los hermanos Núñez. Sí, conozco bien su reputación, ¿verdad? No son exactamente conocidos por su paciencia con aquellos que les deben. Le han puesto una fecha límite al 30 de abril para saldar la deuda, o empezarán a cobrar de otras maneras. Comprendí al instante la razón de la prisa desesperada de Miguel. No solo necesitaba dinero con urgencia, lo requería antes de que los Núñez decidieran tomar medidas mucho más drásticas. Alejandro, ¿tienes detalles sobre cómo piensan forzar mi internamiento en la clínica? Esa es la parte más retorcida del plan. Patricia contactó a una empresa de ambulancias privadas, Servicios Médicos Rápidos SL. El 15 de abril simularán una emergencia médica en su domicilio. Dirán que usted sufrió un episodio psicótico y que necesita una evaluación psiquiátrica inmediata. ¿Una emergencia inventada? Exacto. Miguel llamará al 112 informando que usted está desorientado, agresivo y que representa un peligro para su propia seguridad. La ambulancia llegará con paramédicos sobornados que confirmarán esa versión. Lo llevarán a la clínica del doctor Aguirre, donde permanecerá recluido para observación mientras tramitan la incapacitación legal. El plan era diabólicamente eficaz. Una vez encerrado, sería prácticamente imposible demostrar mi cordura desde dentro de una institución mental comprometida. Mi testimonio sería ignorado, considerado como los desvaríos de un enfermo. ¿Cuánto tiempo calculan que durará todo el proceso legal? Según las grabaciones, esperan tener la tutela legal completa en unas 6 semanas. Para el 30 de mayo, Miguel sería oficialmente su tutor, con potestad para vender propiedades, manejar sus cuentas y tomar decisiones médicas sobre su tratamiento. Y después, una vez vendida su casa, planean trasladarlo a una residencia geriátrica barata en las afueras de Madrid. Patricia ya visitó 3 centros buscando el más económico. Encontró uno en Alcalá de Henares por 800 euros al mes, donde, y cito textualmente, nadie haría preguntas sobre su estado real. El panorama completo era espeluznante. No solo querían robarme mis bienes, sino que planeaban encerrarme en un asilo de mala calidad, donde pasaría mis últimos años como un anciano medicado en exceso e ignorado. Alejandro continuó: Don Carlos, hay algo más que debe saber. Encontré pruebas de que lo han estado drogando sutilmente durante las últimas semanas. ¿Cómo? ¿Recuerda que Patricia comenzó a prepararle ese té especial por las tardes? Hice analizar una muestra del té que guarda en su cocina. Contiene pequeñas dosis de lorazepam, un medicamento ansiolítico
que en cantidades mínimas provoca confusión leve y fallos de memoria a corto plazo. Todo cobraba sentido de golpe. Los momentos de aturdimiento que había sentido, la dificultad ocasional para recordar conversaciones recientes, la somnolencia después de tomar el té vespertino. Me habían estado administrando drogas a mis espaldas para generar síntomas reales que respaldaran su mentira. ¿Por cuánto tiempo me han estado drogando? Según mis estimaciones, desde principios de febrero. Las dosis son lo bastante bajas para no causar un daño irreversible, pero lo suficientemente constantes para afectar su conducta de manera sutil. Tiene pruebas forenses de esto, completas, muestras del té, análisis de laboratorio y fotografías de Patricia, comprando lorazepam en 3 farmacias diferentes, usando recetas médicas falsificadas. Es un delito grave que podría llevarla a la cárcel por envenenamiento premeditado. En ese instante, comprendí que no estaba ante un simple conflicto familiar impulsado por el dinero. Yo era la víctima de una operación criminal muy elaborada que incluía fraude médico, corrupción judicial, soborno de testigos y administración sistemática de drogas. Miguel y Patricia habían cruzado la frontera que separa la traición familiar del crimen organizado, y eso significaba que yo podía responder con toda la fuerza de la ley. Alejandro, necesito copias de todas estas pruebas y quiero que se ponga en contacto urgentemente con Rafael Delgado Santos, mi abogado. Dígale que es de vida o muerte. ¿Va a iniciar acciones legales contra ellos? Voy a hacer algo mucho mejor. Les daré exactamente lo que esperan hasta el momento preciso en que pueda destruirlos por completo. El juego había cambiado. Ya no era una estrategia de defensa, era un contraataque total. Ya a ellos les quedaban solo 18 días antes de que su mundo se viniera abajo, porque Carlos Mendoza Herrera no solo había vivido 67 años, sino que había aprendido que la mejor venganza se sirve con pruebas irrefutables y paciencia infinita. El 30 de marzo, marqué el número que había anhelado usar durante años, pero nunca bajo estas terribles circunstancias. Rafael Delgado Santos, mi abogado desde 2003, fue reconocido como uno de los mejores especialistas en derecho patrimonial y familiar de Madrid. Carlos, qué gusto escucharte. Alejandro Torres me avisó de que necesitas asesoría urgente. ¿Podemos vernos esta misma tarde? Rafael, la situación es muy seria. Te adelanto que involucra a Miguel y podría requerir medidas legales extremas. Hubo un silencio significativo. Rafael conocía a mi familia desde hacía décadas y había visto nacer a Miguel. Entendido. Te espero a las 4:30 en mi oficina privada. Esa tarde, en el elegante despacho de Rafael en el Paseo de la Castellana, extendí todas las pruebas recopiladas por Alejandro sobre la gran mesa de caoba. Rafael examinó cada documento con la minuciosidad que lo había convertido en mi abogado de confianza. Carlos, esto es una conspiración criminal compleja. Estamos hablando de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos médicos, soborno a funcionarios judiciales y, lo más grave, envenenamiento premeditado. ¿Cuáles son mis opciones legales? Hay 3 caminos principales. Primero, una denuncia penal inmediata que podría llevar a Miguel y Patricia a la cárcel por varios años. Segundo, solicitar cautelares medidas preventivas para asegurar tu patrimonio. Y tercero, y este es el más inteligente, construir una trampa legal perfecta. Explícame en qué consiste la trampa. Rafael se reclinó en su silla, mostrando esa sonrisa calculadora que yo había visto cuando enfrentábamos casos empresariales difíciles. Dejaremos que avancen con su plan hasta el momento crítico, pero controlando cada paso. Mientras tanto, reestructuraremos por completo tu patrimonio para que sea legalmente inaccesible para ellos. Documentaremos cada fase de su conspiración y en el instante exacto los expondremos con pruebas irrefutables. ¿Qué tan peligroso es ese enfoque? El riesgo es mínimo si lo ejecutamos con precisión. El verdadero peligro está en actuar antes de tiempo y darles la oportunidad de cambiar su estrategia o de eliminar pruebas. ¿Cuánto tiempo necesitas para proteger mis bienes? 1 semana para las transferencias esenciales, 2 semanas para la protección absoluta.
Tus 9 millones están repartidos en 5 entidades bancarias diferentes, ¿correcto? Así es, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y una cuenta internacional en Suiza. Perfecto. Crearemos una estructura de fideicomiso que haga legalmente imposible que Miguel acceda a esos fondos, incluso si obtiene la tutela judicial. Además, transferiremos la titularidad de tu casa a una sociedad limitada, donde tú serás el único socio y administrador. Esto es completamente legal. ¿Es eso lícito? Completamente. Es planificación patrimonial preventiva, una práctica habitual en familias con un patrimonio significativo. Durante los días siguientes, Rafael trabajó con la precisión de un cirujano legal. El 2 de abril recibí el primer informe. Mis cuentas bancarias principales habían sido transferidas a un fideicomiso irrevocable gestionado por el bufete de Rafael, con instrucciones muy claras que prohibían cualquier acceso por parte de tutores legales o familiares. Mientras tanto, yo necesitaba conseguir aliados humanos. El 3 de abril, visité a Esperanza Moreno Castillo, mi vecina del número 39 y amiga desde hace 15 años. Esperanza, una maestra jubilada y viuda, era una de las personas más observadoras del barrio. Carlos, te noto preocupado últimamente. ¿Está todo bien en casa? Esperanza, necesito contarte algo muy serio, pero primero, ¿has notado algo extraño en la conducta de Miguel o Patricia durante las últimas semanas? Extraño. ¿En qué sentido? Cualquier cosa. Conversaciones, visitas raras, actitudes diferentes. Esperanza reflexionó con cautela. Ahora que lo mencionas, sí. El martes pasado vi a Patricia hablando muy seriamente con Dolores, la del 47. Le entregó algo que parecía dinero. Y Miguel ha estado recibiendo visitas de hombres que no parecen la gente que él suele frecuentar. ¿Qué tipo de hombres? Tipos rudos con aspecto intimidante. Uno tenía cicatrices en la cara. Llegaron en un coche oscuro el viernes por la noche y estuvieron hablando con Miguel en la entrada durante casi 1 hora. Los hermanos Núñez, sin duda. La presión sobre Miguel se estaba intensificando, justo como yo había previsto. Esperanza, voy a decirte la verdad, pero necesito tu absoluta discreción. Le expliqué toda la situación, la conspiración, las deudas de juego, el plan de incapacitación forzosa. Esperanza escucha con un horror creciente. Dios mío, Carlos, ¿cómo puede un hijo hacer algo así a su padre? Necesito tu ayuda. Cuando llegue el momento, podría requerir que testifiques sobre mi verdadero estado mental. Por supuesto, cualquier persona que te conozca sabe que estás perfectamente cuerdo. Es más, eres uno de los hombres más lúcidos que conozco. El 5 de abril contacté a José Manuel García Ruiz, mi contador personal desde 2001. José Manuel había manejado mis inversiones paralelas con discreción durante años, ayudándome a convertir las ganancias de mi empresa en el capital que ahora poseía. Don Carlos, hacía tiempo que no hablábamos de aviones tan serios. José Manuel, necesito acelerar algunas estrategias que habíamos discutido sobre la protección de mi patrimonio. Son problemas familiares, los peores que te puedas imaginar. José Manuel había sido testigo de cómo acumulé mi riqueza durante décadas. Sabía mejor que nadie que mi aparente modestia económica era una fachada muy bien cuidada. En 2 días, había reorganizado mis inversiones para crear capas adicionales de protección legal. El 7 de abril, mientras Miguel y Patricia creían que estaba durmiendo mi siesta, me reuní en secreto con Isabel Fernández López, directora de la sucursal bancaria, donde tenía mi cuenta internacional. Isabel había facilitado mis transferencias a Suiza durante años, manejando transacciones millonarias con total profesionalidad. Señor Mendoza, las instrucciones de su abogado son claras. Hemos bloqueado cualquier acceso externo a sus cuentas y protocolos de seguridad adicionales establecidos. Ni siquiera una orden judicial española podría acceder a los fondos en Suiza sin su autorización personal y presencia física. ¿Qué sucede si intentamos demostrar que soy mentalmente incompetente? Nuestros protocolos exigen una evaluación psiquiátrica independiente por parte de profesionales aprobados por el banco. Es imposible falsificar ese proceso. Para el 10 de abril,
había levantado una fortaleza legal inexpugnable alrededor de mi patrimonio. Pero necesitaba un aliado final, alguien con una autoridad moral que pudiera dar fe de mi cordura de manera incuestionable. Contacté al doctor Roberto Villalobos Herrera, mi médico de confianza de la época en que se dirigía mi empresa. Roberto, ahora de 58 años, era jefe de neurología del Hospital Universitario La Paz y un especialista reconocido en demencias. Carlos, qué sorpresa. ¿Cómo van tus aventuras de jubilado? Roberto, necesito un favor profesional urgente. ¿Podrías hacerme una evaluación neurológica completa y dejarla documentada oficialmente? ¿Problemas de salud? Problemas legales. Alguien va a intentar declararme con demencia y necesito pruebas médicas irrefutables de lo contrario. Roberto programó una cita para el 12 de abril. Durante 3 horas, me sometí a la batería más exhaustiva de pruebas neurológicas, psicológicas y cognitivas que había pasado en mi vida. Los resultados fueron contundentes. Función mental superior a la media para mi edad, memoria excepcional, razonamiento lógico impecable y ningún signo de deterioro cognitivo. Carlos, tienes la mente más ágil que he evaluado en meses. Quien intente declararte incompetente se enfrentará a pruebas médicas aplastantes en tu contra. El 13 de abril, con todas las piezas en su lugar, Rafael me citó para la reunión final de preparación. Carlos, estás completamente protegido. Tu patrimonio es inalcanzable. Tienes pruebas médicas irrefutables de tu buen estado mental y la documentación completa de la conspiración criminal contra ti. Mañana comienza su operación final y están condenados al fracaso antes de empezar. ¿Cuándo debo actuar? Deja que sigan con su plan hasta el momento en que intenten el ingreso forzoso. Ese será el instante de máxima exposición legal para ellos. En ese momento los destruyes. A Miguel le faltaron menos de 48 horas para descubrir que había declarado la guerra al hombre equivocado, y yo tenía un ejército de profesionales listos para aniquilarlo legalmente. La trampa estaba puesta, solo faltaba que la presa cayera. El 14 de abril, exactamente 24 horas antes del día programado para mi supuesta emergencia psiquiátrica, recibí la confirmación que había estado esperando. Rafael me llamó a las 7:00 de la mañana con noticias que lo cambiarían todo. Carlos, tengo información vital. Anoche interceptamos una conversación telefónica entre Patricia y el doctor Aguirre. Confirmaron que la ambulancia llegará mañana a las 11:30 am, pero hay algo más. Descubrieron que tienes más dinero del que pensaban. ¿Cómo es posible? Patricia contrató a un investigador privado de poca monta, Tomás Guerrero Núñez, para que husmeara en tus finanzas. Encontró rastros de transferencias bancarias grandes, pero no pudo acceder a los montos exactos. Saben que tienes dinero oculto, pero calculan que serán unos 200.000 euros, no 9 millones. Esta revelación era perfecta para mis aviones. Su avaricia había aumentado, pero seguía subestimando groseramente mi verdadera posición económica. ¿Qué cambios hicieron al plan original? Aceleraron todo. Miguel ya no planea esperar 6 semanas para vender la casa. Quiere completar la venta en 3 semanas como máximo para acceder rápidamente a lo que creen que es tu dinero escondido. A las 9:00 am me dirigí al banco para la fase final de mi preparación. Necesitaba retirar 50.000 euros en efectivo para una maniobra específica que había diseñado. El gerente, Luis Fernando, me atendió personalmente. Don Carlos, ¿está seguro de que necesita esta suma en efectivo? Es algo inusual. Luis Fernando, confío en usted y recuerde, si alguien pregunta por este retiro, en especial mi hijo, no tiene autorización para dar ninguna información. Por supuesto. ¿Necesita escolta de seguridad para trasladar esta cantidad? No será necesario. Tomaré mis precauciones. Durante el viaje de regreso, paré en una tienda de electrónica donde compré 3 dispositivos de grabación de alta calidad y un sistema de cámara oculta. Si Miguel quería una obra de teatro, yo le daría una producción que quedaría documentada para siempre. A las 2:00 p.m., Alejandro Torres llegó a mi casa con el equipo de vigilancia profesional que habíamos acordado instalar. Don Carlos, esta es tecnología militar adaptada para uso civil. Tendrá grabación de audio y video de toda su casa, transmisión en tiempo real a mi oficina
y almacenamiento automático en servidores seguros. ¿Cuánto tiempo necesita para instalarlo? 2 horas como máximo. Cuando termine, tendrá pruebas audiovisuales de cada palabra y cada movimiento que ocurrirá mañana. Mientras Alejandro instalaba cámaras microscópicas en lámparas, marcos de fotos y hasta en el teléfono de la cocina, yo me concentré en preparar mi actuación final. Necesitaba parecer ligeramente confundido y vulnerable, pero no tanto como para que un médico real diagnostique problemas genuinos. A las 4:30 p.m., Miguel llegó con Patricia para su visita casual, el día antes del operativo. Era su reconocimiento final del terreno. «Papá, ¿cómo te encuentras hoy?», preguntó Miguel con falsa preocupación. «Un poco cansado, hijo. Anoche dormí mal. Esta era la verdad. Había estado despierto hasta la 1:30 am, revisando cada detalle de mi contraataque». Patricia se acercó con su sonrisa venenosa habitual. «Carlos, ¿te preparas tu té especial? Sé que te relaja». «Por favor, Patricia. Eres muy considerada». Mientras ella preparaba mi té con el lorazepam, yo discretamente activé uno de los dispositivos de grabación que llevaba en el bolsillo de mi camisa. Esta sería la última vez que me drogara y quería documentar el momento exacto. «Aquí tienes, Carlos. Está un poco más cargado hoy porque te ves exhausto». «Gracias, querida». Fingí beber el té mientras secretamente lo vaciaba en una planta cercana. Había ensayado este movimiento durante días para que pareciera natural. Patricia y Miguel intercambiaron miradas de satisfacción, creyendo que habían administrado una dosis extra sedante. «Papá, mañana Patricia y yo tenemos que salir temprano por trabajo. Pero si necesitas algo, no dudes en llamarnos», dijo Miguel. «Claro, hijo, estaré bien». Después de que se marcharon, Alejandro terminó la instalación del sistema de vigilancia. «Don Carlos, su casa ahora es más segura que la sede del Banco Central. Cada rincón está cubierto. Cada conversación será grabada con calidad profesional. Mañana tendremos pruebas que destruirán su caso legal para siempre». Esa noche, Rafael llegó a las 8:00 p.m. para la reunión informativa final. Trajo consigo a una mujer elegante de unos 50 años que yo no conocía. «Carlos, te presento a la doctora Elena Vázquez Morales, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Elena será nuestra as bajo la manga». La doctora Vázquez era imponente, con cabello gris perfectamente recogido, un traje azul marino y una presencia que irradiaba autoridad profesional incuestionable. «Señor Mendoza, he revisado toda la documentación de su caso. Lo que están intentando hacer Miguel y Patricia es uno de los fraudes geriátricos más complejos que he visto en mis 25 años de carrera. ¿Cuál será su función mañana? Estaré monitoreando desde el exterior, lista para intervenir médicamente en el momento preciso. Cuando intenten trasladarlo a la clínica fraudulenta, aparecerá como refuerzo médico solicitado por el hospital. Mi evaluación profesional inmediata invalidará cualquier diagnóstico falso». Rafael agregó: «Elena tiene la autoridad para anular cualquier orden de internamiento psiquiátrico si determina que el paciente no requiere tratamiento. Su palabra es ley en estos casos». «¿Qué pasará con Miguel y Patricia después?» «Cargos criminales inmediatos», respondió Rafael con satisfacción. «Fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios, conspiración criminal y el más grave intento de secuestro bajo pretextos médicos falsos. Están enfrentando entre 8 y 15 años de prisión cada uno». La doctora Vázquez continuó: «Señor Mendoza, también tengo malas noticias para sus cómplices. He contactado al Colegio de Médicos sobre el doctor Aguirre. Su licencia será revocada permanentemente y enfrentará cargos penales por ejercer ilegalmente la medicina. La Secretaría Judicial Carmen Vega ya está siendo investigada por corrupción tras mi denuncia de esta mañana. Y los vecinos que aceptaron sobornos, testigos falsos en procedimientos judiciales», explicó Rafael. «Dolores, Eduardo y Rosa se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros cada uno, además de tener antecedentes penales permanentes». A las 10:30 p.m., después de que mis aliados se marcharon, me senté en mi despacho para redactar una carta que Miguel encontraría una vez que todo terminara. No era una misiva de despedida. Era un manual de instrucciones sobre cómo un hombre de verdad
maneja la traición familiar. Miguel, cuando leas esto, ya sabrás que subestimaste gravemente a tu padre. Los 9 millones de dólares que nunca supiste que existían ahora están completamente fuera de tu alcance. Tu madre se habría sentido avergonzada de en lo que te has convertido. Pero yo no estoy triste. Estoy orgulloso de haber demostrado que la experiencia siempre supera a la codicia juvenil. Sellé la carta y la deposité en el cajón de mi escritorio, donde Miguel inevitablemente buscaría documentos valiosos. A medianoche, hice una última llamada a mi nieta, Sandra Mendoza Rivera, hija de Miguel, que estudiaba medicina en Barcelona. Sandra, de 23 años, era la única integrante de la familia que había heredado mis valores de trabajo honesto. Abuelo, qué sorpresa que llames tan tarde. ¿Todo bien, Sandra? Mañana van a suceder cosas que cambiarán nuestra familia para siempre. Quiero que sepas que tú nunca has estado involucrada en los problemas de tu padre. Y eso significa que tu futuro sigue siendo brillante. Abuelo, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Mañana lo entenderás todo. Solo recuerda que te quiero, que estoy orgulloso de ti y que siempre tendrás mi apoyo para terminar tus estudios de medicina. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sandra se enteraría de la verdad por los periódicos, pero al menos sabría que no todos los Mendoza habíamos perdido el honor. Fueron las 00:47 AM del 15 de abril. En menos de una hora, Miguel y Patricia descubrirían que habían elegido al objetivo equivocado para su estafa criminal. Porque Carlos Mendoza Herrera no solo tenía 9 millones de dólares escondidos, poseía algo mucho más potente: la experiencia de 67 años que le había enseñado que la mejor defensa siempre es un contraataque devastador. La trampa era perfecta, solo faltaban las víctimas. El 15 de abril amaneció con un cielo gris que parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. A las 6:00 AM ya estaba despierto, bebiendo café auténtico por primera vez en semanas, sin las drogas que Patricia había estado agregando a mis bebidas. Mi mente estaba más lúcida que nunca. A las 8:15 AM sonó mi teléfono. Era Miguel, y su voz denotaba una urgencia que nunca le había escuchado. Papá, Patricia y yo llegamos en 20 minutos. Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Por supuesto, hijo. Los espero. Mientras los guardaba, revisé por última vez los dispositivos de grabación ocultos. Las cámaras de Alejandro registraban cada ángulo de la sala de estar, y yo llevaba 3 grabadoras distintas en mi ropa. Todo lo que sucediera quedaría documentado con calidad profesional. A las 8:35 AM, escuché el coche de Miguel aparcar bruscamente en el jardín. Sus pasos se dirigieron a la puerta con una determinación que no había mostrado en años. Cuando abrí, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Desesperación pura. Buenos días, Miguel, Patricia. Los saludé con una normalidad finida. Papá, siéntate. Tenemos que resolver algo urgente, dijo Miguel sin preámbulos, cerrando la puerta con fuerza. Patricia llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y evitaba mirarme a los ojos. Sus manos temblaban ligeramente, un indicio de que sabían que estaban a punto de cruzar un punto de no retorno. ¿De qué se trata, hijo? Miguel caminó por la sala como un animal enjaulado antes de plantarse frente a mí. Papá, voy a ser directo porque no tenemos tiempo que perder. Necesito dinero, mucho dinero. Y lo necesito hoy mismo. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Miguel? 350,000 euros. Los necesito antes del mediodía. La cifra era exactamente la que Alejandro había calculado. Sus deudas totales más un pequeño margen de seguridad. Fingí sorpresa e inquietud. Miguel, esa es una cantidad enorme. ¿Para qué necesitas tanto dinero tan urgentemente? Eso no tiene importancia ahora. Lo que importa es que sé que tienes dinero guardado, papá. Mucho más del que nos has dicho. Patricia finalmente habló con voz tensa. Carlos, contratamos a un investigador. Sabemos de las transferencias bancarias, de las cuentas en diferentes bancos. No puedes seguir pretendiendo que solo vives de tu pensión. No entiendo de qué están hablando. Miguel explotó. No te hagas el tonto. Tomás encontró registros de movimientos por más de 200,000 euros en los últimos 2 años. ¿Dónde está ese dinero? Era fascinante observar
cómo su ambición los había llevado a una investigación amateur que solo había descubierto la punta del iceberg. Sus 200.000 euros estimados no representaban ni el 2% de mi patrimonio real. Miguel, aunque yo tuviera esa cantidad, ¿por qué debería dártela sin ninguna explicación? Porque soy tu hijo. Porque te he cuidado, te he visitado. Me he preocupado por ti durante años. La ironía de sus palabras era dolorosa. El mismo hijo que planeaba declararme incapaz, ahora hablaba de atenciones y preocupación. ¿Y si no puedo conseguir esa cantidad? Miguel intercambió una mirada significativa con Patricia. Ella abrió su carpeta y sacó varios documentos. Papá, hemos tomado precauciones. Aquí tengo informes médicos que documentan tu deterioro mental durante los últimos meses. Patricia extendiendo los papeles sobre la mesa de centro. Carlos, 3 doctores diferentes han evaluado tu comportamiento y han llegado a la conclusión de que necesitas supervisión médica inmediata. Reconocí al instante los documentos falsificados que Alejandro había fotografiado. El informe del doctor Aguirre estaba fechado el 28 de marzo, con un diagnóstico de demencia senil, moderada con episodios de confusión y pérdida de memoria. ¿Cuándo me evaluaron estos doctores? Yo no recuerdo haber ido a ningún especialista. Esa es precisamente la prueba de tu problema, papá, dijo Miguel con falsa conmiseración. No recuerdes las citas médicas, no recuerdes conversaciones importantes, no recuerdes dónde guardas documentos valiosos. Miguel, mi memoria está perfecta. Patricia intervino con una sonrisa cruel. ¿Recuerdas que el martes pasado me preguntaste 3 veces la misma cosa sobre la cena? ¿Recuerdas que el domingo saliste a comprar pan en pijama? Mentiras hábilmente construidas. Yo jamás había salido en pijama, y el martes pasado había estado en el banco documentando mis protecciones legales. Incluso tus vecinos están preocupados, añadió Miguel. Dolores, Eduardo y Rosa han venido a preguntarnos si estás bien porque te han visto hablando solo en el jardín. Los mismos vecinos que habían aceptado sobornos para mentir sobre mi comportamiento. La red de corrupción que habían montado era impresionante por su alcance y patética por su falta de profesionalidad. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Miguel se sentó a mi lado con una expresión que pretendía ser paternal. Papá, queremos ayudarte, pero necesitamos que nos des acceso a tus cuentas bancarias para poder gestionar tus asuntos mientras recibes tratamiento médico. ¿Tratamiento médico? Patricia se acercó con papeles adicionales. Carlos, hemos organizado tu ingreso en una clínica especializada. Es un lugar muy agradable donde recibirás atención las 24 horas mientras evaluamos la extensión de tu condición. ¿Y si me niego? Miguel se puso de pie bruscamente. Papá, no tienes alternativa. Los informes médicos son concluyentes. Tienes demencia progresiva y por tu propia seguridad necesitas supervisión profesional inmediata. Miguel, soy tu padre. No puedes obligarme a... Sí puedo, gritó, perdiendo finalmente el control. Tengo autoridad legal. Poseo órdenes médicas y mis abogados me aseguran que puedo tomar decisiones importantes por tu cuenta. Patricia, mi nuera, tratada de sonar calmada. Miguel, por favor, no levantes la voz. Carlos, entendemos que esto es difícil de aceptar, pero créenos, es por tu propio bienestar. ¿Por mi bienestar o por los 350.000 euros que les hacen falta de inmediato? El silencio que siguió a mi pregunta fue la prueba definitiva. Miguel y Patricia se dieron cuenta de que había adivinado su carta más importante. Miguel se controló rápidamente y adoptó un tono amenazante. Papá, ¿vas a firmar estos poderes notariales ahora mismo y a decirnos dónde tienes el dinero escondido? Oh, si te niegas, a las 11:30 llegará una ambulancia para llevarte a una evaluación psiquiátrica obligatoria. ¿Me estás lanzando una amenaza, Miguel? Te estoy librando de ti mismo. Pero sí, si prefieres verlo como una amenaza, lo es. Firma estos documentos. Entrega el dinero o pasarás los próximos meses internado en una clínica, mientras nosotros nos hacemos cargo de tus asuntos de forma legal. Patricia agregó, con un escalofrío en la voz. Carlos, la ambulancia ya está confirmada. Los paramédicos saben que pueden encontrar resistencia en pacientes con demencia. Están preparados para usar sedantes si es necesario. Ahí estaba la verdad al descubierto.
No eran mi hijo y mi nuera preocupados por mi salud. Eran simplemente criminales, ejecutando un plan de secuestro meticulosamente orquestado. ¿Y qué sucederá después del tratamiento médico? Miguel irritante con una crueldad inaudita. Luego, cuando estés estable, podrás vivir cómodamente en una residencia geriátrica que ya hemos elegido. Es un lugar tranquilo a las afueras, donde podrás descansar sin preocupaciones. ¿Una residencia o una prisión? Papá, estás exagerando. Es una decisión tomada con el mayor de los cariños. Me levanté despacio, permitiendo que pensaran que el peso de su ultimátum me había derrotado. En realidad, estaba activando el dispositivo de grabación de emergencia que llevaba oculto en mi cinturón. Miguel, Patricia, necesito que sepan algo vital antes de que yo tome cualquier determinación. ¿El qué? Que han subestimado por completo a Carlos Mendoza Herrera. Sus expresiones cambiaron distribuidas. Por primera vez desde que habían entrado en la casa, vi la incertidumbre reflejada en sus ojos. ¿Qué estás tratando de decir? Quiero decir que su pequeña conspiración ha sido documentada desde el primer día. Cada conversación, cada documento falsificado, cada soborno que pagaron, absolutamente todo. Miguel se puso lívido. Papá, no sé de qué grabación hablas, pero es evidente que estás confundido. ¿Confundido, Miguel? ¿Y qué me dices de esto? Dije sacando mi teléfono y reproduciendo la grabación de su conversación del 15 de marzo. Miguel, esto tiene que ser rápido. El abogado dice que si presentamos los informes médicos correctos, el color desapareció por completo de sus rostros. Patricia dejó caer la carpeta al suelo. Así que ahora, Miguel, vamos a hablar del verdadero ultimátum. El mío. La guerra había sido declarada oficialmente, y ellos acababan de descubrir que habían traído simples cuchillos a un duelo de cañones. Miguel y Patricia se quedaron congelados por unos segundos que se sintieron eternos. Pude ver sus mentes tratando de igualar la gravedad de mi revelación, pero Miguel, impulsado por la desesperación de las deudas, intentó recuperar el control de la situación. Papá, no tengo idea de qué grabación es esa, pero está claro que tienes alucinaciones. Estas son justo las alucinaciones auditivas que mencionan los informes médicos. ¿Alucinaciones auditivas, Miguel? ¿Y qué me dices de esto? Reproduje otra grabación más reciente, del 10 de abril. La conversación de Patricia con el doctor Aguirre, donde confirmaba los horarios de la ambulancia. La voz de mi nuera resonó con claridad. Doctor, necesito que el informe refleje deterioro cognitivo significativo. Patricia retrocedió un paso, con el rostro totalmente pálido. Carlos, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, Patricia. Tengo documentado cada detalle de su conspiración criminal. Las deudas de juego de Miguel con los hermanos Núñez, tus pagos a médicos deshonestos, el soborno a los vecinos, incluso las drogas que has estado agregando a mi té. Miguel intentó una última maniobra desesperada. Aunque fuera cierto, no cambia nada. Los informes médicos ya están firmados. La ambulancia ya viene en camino. No puedes detener lo que ya está en marcha. ¿Estás seguro de eso? En ese preciso momento sonó el timbre. Miguel y Patricia intercambiaron miradas de alivio, creyendo que era su ambulancia fraudulenta llegando antes de tiempo. Debe ser el equipo médico, musitó Patricia. Carlos, esto es por tu propio bien. Adelante, Miguel, ve a abrir la puerta. Miguel caminó hacia la entrada con una confianza renovada, convencido de que su plan seguía intacto. Lo que no sabía es que yo había coordinado cada minuto de esa mañana con precisión militar. La puerta se abrió y escuché la voz de Miguel. Sí, ¿son ustedes del servicio de ambulancias? No exactamente, respondió una voz masculina y autoritaria. Somos de la Policía Nacional. Soy el inspector Fernando Martínez y mi compañero, el subinspector Carlos Jiménez. Tenemos una orden de registro relacionada con una denuncia por conspiración, fraude médico e intento de secuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego de los pasos de Miguel regresando a la sala, acompañado por los dos policías uniformados, Patricia se había dejado caer en el sofá, cubriendo el rostro con las manos. «Esto no puede estar pasando», murmuró ella. El inspector Martínez, un hombre robusto de unos 45 años, con una presencia imponente,
y ojos que no se perdían nada, se dirigió a mí. Señor Mendoza, soy el inspector Martínez. Hemos recibido una denuncia formal presentada por su abogado, Rafael Delgado Santos, sobre un plan criminal elaborado en su contra. Inspector, tengo toda la evidencia disponible para ustedes. Miguel intentó interrumpir. Esto es absurdo. Mi padre tiene demencia. Los informes médicos lo confirman. No pueden creer las fantasías de un enfermo mental. El subinspector Jiménez, más joven pero igualmente serio, respondió: Señor Mendoza García, hemos revisado los supuestos informes médicos. El doctor Aguirre perdió su licencia hace 2 años. Sus documentos son legalmente inválidos y constituyen falsificación de documentos oficiales. Además, continuó el inspector Martínez, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde se documenta el pago de sobornos a funcionarios judiciales. Eso es corrupción en un grado muy grave. Patricia finalmente habló con la voz entrecortada. Inspector, esto es un malentendido. Solo estábamos preocupados por el bienestar de Carlos. Es normal que las familias tomen precauciones. Precauciones como drogar al señor Mendoza sin su consentimiento. El inspector Martínez sacó una bolsa de pruebas que contenía la muestra del té que Alejandro había analizado. Lorazepam, administrado sin prescripción médica, constituye envenenamiento premeditado. Es un delito grave que puede llevar a prisión por hasta 12 años. Miguel perdió completamente el control. Esto es imposible. El plan era perfecto. Nadie podía saberlo, Miguel, le dije con total calma. Tu error fue suponer que tu padre, a sus 67 años, era un anciano ingenuo. Olvidaste que yo construí una empresa desde cero, que manejé millones de euros durante décadas y que sobreviví en el mundo de los negocios porque siempre estoy 3 pasos por delante de mis competidores. El subinspector Jiménez añadió: su investigador privado, Tomás Guerrero, ya confesó todo cuando lo interrogamos esta mañana. Nos dio detalles completos del plan, incluyendo los nombres de todos los cómplices. ¿Tomás confesó? Patricia parecía al borde del desmayo. Cuando se enteró de que estaba envuelto en una conspiración criminal, decidió cooperar para reducir su propia condena. Tenemos su testimonio completo sobre cómo ustedes le pidieron que investigara las finanzas del señor Mendoza. En ese instante sonó el timbre de nuevo. Esta vez era la ambulancia verdadera, no la fraudulenta que Miguel había contratado, sino una oficial con paramédicos auténticos. Inspector, ¿esperaban una ambulancia?, preguntó Miguel con confusión. Efectivamente, pero no para el señor Mendoza. 3 paramédicos entraron, dirigidos por una mujer de mediana edad con un uniforme azul marino. Somos del SAMUR. Recibimos una llamada sobre una emergencia psiquiátrica. ¿Cuál es la situación? El inspector Martínez señaló a Patricia. Esta señora ha estado bajo un estrés extremo debido a su inminente arresto. Ha mostrado signos de crisis nerviosa y podría necesitar una evaluación psiquiátrica. Patricia se levantó bruscamente. ¡No estoy loca! El que está loco es él, yo dije. Tiene alucinaciones, cree que somos criminales. En ese momento, entró la última pieza de mi estrategia, la doctora Elena Vázquez Morales, la psiquiatra forense que Rafael había coordinado. Buenos días, soy la doctora Vázquez, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia. He venido para realizar evaluaciones psiquiátricas de emergencia. Miguel aún intentaba salvarse. Doctora, gracias por venir. Necesita evaluar a mi padre inmediatamente. Tiene demencia senil y está teniendo episodios paranoides. La doctora Vázquez me miró directamente. Señor Mendoza, ¿podría responder algunas preguntas sencillas? Durante los siguientes 10 minutos, demostró mi lucidez mental absoluta. Recordé fechas exactas, nombres completos, realicé cálculos matemáticos complejos y expliqué coherentemente toda la situación legal. Inspector, concluyó la doctora Vázquez, el señor Carlos Mendoza muestra una función mental superior a la media para su edad. No hay ninguna prueba de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que justifique una tutela legal. ¿Y los otros? La doctora evaluó rápidamente a Miguel y Patricia. El señor Miguel Mendoza García muestra signos de estrés extremo, compatibles con la culpabilidad por actividades criminales.
La señora Patricia Ruiz Sánchez está experimentando una crisis nerviosa aguda, posiblemente desencadenada por el colapso de su conspiración. El inspector Martínez sacó las esposas. Miguel Mendoza García y Patricia Ruiz Sánchez quedan arrestados por conspiración criminal, fraude, falsificación de documentos médicos, soborno a funcionarios públicos e intento de envenenamiento. Mientras leía sus derechos, Miguel me miró con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste todo? Hijo, cuando tienes $9 millones ocultos durante décadas sin que nadie lo sospeche, aprendes a manejar la información mejor que un servicio de inteligencia. Patricia sollozaba mientras le ponían las esposas. Carlos, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos devolver el dinero? ¿Qué dinero, Patricia? Ustedes nunca tuvieron acceso a un solo céntimo de mi patrimonio. Los policías se los llevaron hacia el coche patrulla. En la puerta, Miguel se volvió por última vez. Papá, sigo siendo tu hijo. No, Miguel. Mi hijo murió el 15 de marzo, cuando decidió traicionar a su padre. Tú eres solo un criminal que casualmente lleva mi apellido. Las puertas del coche patrulla se cerraron de golpe, llevándose a 2 personas que habían elegido la avaricia por encima de la familia. Pero mi día aún no había terminado, porque Carlos Mendoza Herrera nunca había sido un hombre que se conformara con defenderse. Ahora venía la parte que realmente disfrutaría, la reconstrucción total de mi vida, pero esta vez con aliados dignos de mi confianza. La fase de supervivencia había concluido. Daba comienzo la fase del triunfo. Después de que el coche patrulla desapareció con Miguel y Patricia, mi casa se sumió en un silencio que no había sentido en meses. Era el silencio de la libertad recuperada, pero también la calma que precede a la resolución final. El inspector Martínez se quedó conmigo para completar toda la documentación oficial. Señor Mendoza, necesitamos su declaración formal sobre todos los sucesos. Esto será clave para el proceso judicial. Inspector, tengo preparada una cronología completa con todas las pruebas que la respaldan. Mi abogado Rafael Delgado tiene copias de todo. Excelente. ¿Hay algo más que debamos saber sobre otros posibles implicados? Sí. Hay varios vecinos que aceptaron sobornos para mentir sobre mi estado mental. También hay personal médico corrupto y funcionarios judiciales involucrados. Pasamos las siguientes 2 horas documentando cada detalle. El inspector tomó declaración sobre las drogas en mi té, las visitas de los prestamistas ilegales y la red completa de corrupción que Miguel y Patricia habían montado. Señor Mendoza, este caso será ejemplar. Rara vez vemos conspiraciones tan elaboradas contra personas mayores con este nivel de pruebas documentadas. Una vez que la policía se retiró, llamé a Alejandro Torres. Alejandro, la fase 1 está completa. Miguel y Patricia están bajo arresto. Es hora de la fase 2. Don Carlos, tengo noticias adicionales. Los hermanos Núñez fueron arrestados esta mañana en una redada coordinada. Al parecer, las autoridades los estaban investigando por usura y amenazas, y su conexión con Miguel les proporcionó la prueba definitiva que necesitaban. Esto era perfecto. Los criminales que habían presionado a Miguel ya no serían un problema para nadie más. ¿Qué hay de los vecinos traidores? Dolores, Eduardo y Rosa recibieron citaciones judiciales esta mañana. Cuando se enteraron del arresto de Miguel, los 3 intentaron devolver el dinero del soborno, pero es demasiado tarde. Ya están legalmente implicados. A las 2:30 p.m., Rafael llegó con una sonrisa de satisfacción que no le había visto en años. Carlos, tengo el informe completo de nuestras maniobras financieras. Tu patrimonio está más seguro que el Fort Knox. ¿Qué tan seguros estamos de que no podrán acceder a nada? Totalmente seguros. Incluso si Miguel hubiera obtenido la tutela legal, se habría encontrado con cuentas bancarias vacías. Todo tu dinero está protegido en estructuras legales que tardarían años en desmantelar, y solo con tu colaboración directa. Rafael, extendiendo varios documentos sobre mi mesa. Pero hay algo más interesante. Durante la investigación de sus finanzas, descubrimos que Miguel había estado planeando esto desde hace más de un año. ¿Un año? Encontramos correos electrónicos de noviembre de 2022, donde discutía con Patricia sobre tu dinero oculto. Aparentemente,
Patricia había notado que vivías de forma muy austera para alguien que había tenido una empresa tan exitosa. ¿Qué más descubrir? Miguel había estado documentando cada conversación contigo, buscando cualquier signo de confusión o pérdida de memoria que pudiera usar como prueba. Tenía un cuaderno con notas sobre cada vez que olvidabas algo sin importancia o repetías una pregunta. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Durante más de un año, mi propio hijo había estado catalogando meticulosamente cada fallo humano normal para usarlo como arma en mi contra. Rafael, quiero seguir con la siguiente fase de nuestro plan, la adquisición de propiedades. Exactamente. Es hora de que Madrid sepa quién es realmente Carlos Mendoza Herrera. Durante los días siguientes, ejecuté una serie de movimientos financieros que habían estado en preparación durante semanas. El 18 de abril compré la casa de al lado de la mía, la que pertenecía a Eduardo Martín, uno de los vecinos que había aceptado sobornos para mentir sobre mi estado mental. Eduardo se enteró de la venta cuando llegó del trabajo y encontró a los nuevos propietarios, mis representantes legales cambiando las cerraduras. Su casa había sido embarcada esa mañana por deudas fiscales que, curiosamente, habían sido investigadas anónimamente y reportadas a Hacienda. ¿Cómo es esto posible?, le preguntó Eduardo a su esposa Carmen. Ayer todo estaba bien. Lo que Eduardo no sabía es que había estado evadiendo impuestos durante 5 años y que mi contador José Manuel había proporcionado discretamente esa información a las autoridades fiscales como un ciudadano preocupado. El 20 de abril, la casa de Dolores Pérez también cambió de propietario. Dolores había firmado un préstamo hipotecario el año anterior, usando información financiera falsa. Cuando el banco fue informado anónimamente de las irregularidades, ejecutaron la hipoteca de inmediata. Rosa García, la vecina cuya traición me había dolido más, descubrió el 22 de abril que su esposo Joaquín había perdido su trabajo en la empresa de limpieza. El motivo: antecedentes penales por testificar falsamente en procedimientos judiciales, algo que su empleador consideró incompatible con un trabajo que requería confianza. Ninguna de estas consecuencias era una venganza personal directa. Simplemente había facilitado información veraz a las autoridades competentes sobre actividades cuestionables que ya existían. La justicia había seguido su curso natural. El 25 de abril recibí una llamada inesperada. Era Sandra, mi nieta en Barcelona. Abuelo, acabo de enterarme por las noticias. No puedo creer lo que papá y Patricia intentaron hacerte. Sandra, lamento que hayas tenido que enterarte por los medios. Abuelo, quiero que sepas que estoy completamente de tu lado en esto. Lo que hicieron es imperdonable. ¿Cómo puedo ayudarte? Simplemente sigue siendo la persona honorable que siempre has sido. Termina tu carrera de medicina y no te preocupes por los gastos universitarios. Todo está cubierto. Gracias, abuelo. Pero hay algo que debo decirte. Mamá me llamó desde la prisión. Sandra se refería a Patricia como mamá, porque había sido criada por ella desde los 12 años. ¿Qué te dijo? Intentó convencerme de que visitara a papá y tratara de que retiraras los cargos. Le dije que era imposible, que lo que habían hecho no tenía perdón. ¿Cómo reaccionó? Se puso histérica. Empezó a gritar que la familia debía permanecer unida, que tú eras un anciano vengativo que estaba destruyendo a la familia por orgullo. ¿Y qué le respondiste? Le dije que la familia se destruyó el día que decidió drogar a su propio padre y planear robarlo, que si alguien destruyó a la familia fueron ellos. Esa conversación me confirmó que mis decisiones habían sido las correctas. Sandra, con solo 23 años, tenía más integridad moral que su padre de 42. El 28 de abril, exactamente 2 semanas después de los arrestos, Rafael me trajo las noticias finales sobre las consecuencias legales. Carlos, Miguel y Patricia van a juicio la próxima semana. Sus abogados intentaron negociar un acuerdo, pero la evidencia es tan abrumadora que el fiscal rechazó cualquier trato. ¿Cuáles son las penas probables? Miguel se enfrenta a entre 12 y 18 años de cárcel. Patricia entre 10 y 15 años. Los cargos incluyen conspiración criminal organizada, lo cual incrementa significativamente las sentencias,
¿Y los otros cómplices? El doctor Aguirre, 8 años por ejercicio ilegal de la medicina y fraude. Carmen Vega, la Secretaría Judicial, 6 años por corrupción. Y los vecinos, entre 18 meses y 3 años, dependiendo de su colaboración con las autoridades. El 30 de abril, justo el día límite que los hermanos Núñez le habían dado a Miguel para pagar sus deudas de juego, ocurrió el evento que marcaría el final simbólico de esta fase. Estaba revisando la correspondencia en mi despacho cuando escuché un motor potente deteniéndose en mi entrada. Miré por la ventana y vi un Ferrari F8 Tributo rojo brillante, el mismo modelo que había admirado en el concesionario de lujo 3 semanas antes. El conductor se calló. Era Lorenzo Castillo Mendoza, el vendedor del concesionario, con una enorme sonrisa. Señor Mendoza, aquí tiene su nuevo automóvil, tal como lo ordenó. El Ferrari costaba 280.000 euros, exactamente la cantidad que Miguel había calculado obtener de la venta de mi casa. Era mi forma de demostrar simbólicamente que su plan no solo había fallado, sino que su objetivo tenía recursos que nunca se había imaginado. Cuando los vecinos restantes vieron el Ferrari en mi entrada, entendieron de inmediato el mensaje. Carlos Mendoza Herrera no era la víctima frágil que Miguel había creído atacar. Era un adversario que había convertido su conspiración criminal en su propia destrucción y que ahora exhibía su verdadero poder sin necesidad de ocultarlo más. La fase silenciosa había terminado. Era la hora del gran regreso triunfal. El 2 de mayo decidió que era hora de hacer mi aparición pública oficial. Durante semanas había permanecido discreto, manejando la situación desde la sombra. Pero ahora, con Miguel y Patricia en prisión preventiva y mi patrimonio completamente a salvo, era el momento de que Madrid conociera la historia real. Esa mañana me vestí con el traje azul marino italiano que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había usado. Me arreglé el cabello. Me puse mi reloj Rolex Submariner original de 1987, el que había guardado en mi caja fuerte durante años, y salí de casa en el Ferrari rojo. Mi primera parada fue el centro comercial Las Rosas Village, donde sabía que me encontraría con conocidos que habían escuchado rumores sobre los problemas familiares de Carlos Mendoza. Quería que vieran con sus propios ojos que no era la víctima indefensa que Miguel había intentado pintar. Al estacionar el Ferrari en la entrada principal, noté las miradas inmediatas. Varios transeúntes se detuvieron para admirar el coche y algunos incluso tomaron fotos. Cuando me bajé del asiento del conductor, vi caras de reconocimiento y sorpresa. Carlos Mendoza. Escuché una voz familiar. Era Aurelio Vázquez Herrera, mi antiguo proveedor de materiales de construcción. Aurelio, qué gusto verte. Carlos, hombre, ese coche es tuyo. Completamente mío, Aurelio. Un pequeño capricho de la jubilación. Aurelio me miró con una mezcla de admiración y confusión. Pero Carlos, escuché que tenías problemas, que Miguel estaba preocupado por tu salud. Los únicos problemas de salud que tuve fueron las drogas que mi nuera estaba agregando en secreto a mi té. Ahora que dejé de consumir lorazepam sin saberlo, me siento mejor que nunca. ¿Drogas? ¿De qué hablas? Durante los siguientes 20 minutos, le explicó la situación completa. Aurelio escuchaba con una incredulidad creciente. Carlos, esto suena a una película de intriga. Una película donde el anciano, aparentemente indefenso, resulta ser más astuto que los villanos. Aurelio me acompañó a tomar café en la terraza del centro comercial. Mientras conversábamos, noté que varias personas nos observaban disimuladamente. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos sociales pueden ser pequeños y las noticias sobre arrestos espectaculares viajan rápido. Carlos, ¿es cierto que Miguel le debía dinero a gente peligrosa? Debía. Los hermanos Núñez ya fueron arrestados y las deudas de juego de Miguel ahora son problema del sistema penitenciario. Durante el café sonó mi teléfono. Era Esperanza, mi vecina leal. Carlos, ¿dónde estás? Han venido periodistas preguntando por ti. Periodistas de El País y de Telemadrid. Dicen que quieren hablar contigo sobre el caso del anciano que desenmascaró una conspiración familiar. Aparentemente, la historia se estaba volviendo famosa. Esto era inesperado.
pero no del todo sorprendente. Un caso que involucraba conspiración familiar, médicos corruptos y una fortuna oculta tenía todos los elementos para captar la atención mediática. Esperanza. Diles que regresaré en 1 hora. Mi segunda parada fue el banco principal, donde quería hablar con Luis Fernando sobre unas transferencias. Cuando llegué, el gerente me recibió con una actitud completamente diferente a la habitual. Don Carlos no esperaba verlo tan pronto después de los sucesos recientes. Luis Fernando, los sucesos fueron exactamente lo que yo esperaba que ocurriera. Esperaba que su hijo intentara acceder fraudulentamente a sus cuentas. Esperaba que alguien eventualmente intentara aprovecharse de mi edad aparente. Solo no pensé que sería mi propio hijo. Luis Fernando me acompañó a su oficina privada. Don Carlos, debo confesarle algo. Cuando Miguel vino con esos papeles falsificados, inmediatamente sospeché que algo no estaba bien. Su firma era convincente, pero sus nervios lo traicionaron. ¿Qué hiciste exactamente? Contacté discretamente al departamento de seguridad del banco. Ellos fotografiaron los documentos e investigaron su autenticidad. Cuando confirmamos que eran falsificaciones, alertamos a las autoridades, ayudado en la investigación. Completamente proporcionó toda la evidencia de los intentos de fraude. Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo las instituciones financieras deben proteger a los clientes vulnerables, aunque usted resultó ser cualquier cosa menos vulnerable de la situación. ¿Qué tipo de comentarios? Genuino. Comentarios como ese Carlos Mendoza demostraron que la experiencia vale más que la juventud y nunca subestimes a un empresario con décadas de experiencia. Cuando regresó a casa a las 3:30 p.m., efectivamente había 2 furgonetas de medios de comunicación estacionadas en mi calle. Vi a Esperanza hablando con una reportera joven, probablemente explicando que ella nunca había notado signos de demencia en mi comportamiento. Al ver el Ferrari, los periodistas se acercaron inmediatamente. Señor Mendoza, soy Carmen Ruiz del País. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre su experiencia con la conspiración familiar? Y yo soy David Morales de Telemadrid, añadió un camarógrafo. Esta historia está generando mucho interés público. Decidí que era el momento perfecto para establecer mi narrativa pública. Por supuesto, pero hablemos en mi jardín donde estaremos más cómodos. Durante la siguiente hora, conté mi historia completa a los medios. Expliqué cómo había detectado la conspiración, cómo había documentado sistemáticamente cada paso y cómo había protegido legalmente mi patrimonio antes de exponer a los culpables. Señor Mendoza, preguntó Carmen, ¿qué mensaje tiene para otras personas mayores que podrían encontrarse enfrentando situaciones similares? Que nunca asuman que la edad los convierte automáticamente en víctimas. La experiencia es poder, la información es poder y la paciencia estratégica es el poder más grande de todos. David preguntó, ¿hay algo que le gustaría decirle a su hijo Miguel? Que eligió ser un criminal en lugar de ser mi hijo, y que las consecuencias de esa elección las vivirán durante los próximos 15 años en prisión. La entrevista fue transmitida esa misma noche en el noticiero principal de Telemadrid y publicada al día siguiente en la portada del País con el titular El Patriarca, que se convirtió en una conspiración familiar en la destrucción de sus enemigos. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza, reflexioné sobre los eventos de los últimos 2 meses. Había comenzado como Carlos Mendoza, el aparentemente anciano vulnerable que vivía modestamente de su pensión. Había terminado como Carlos Mendoza, el estratega implacable con $9 millones que había destruido una conspiración criminal, usando las mismas herramientas que había empleado durante décadas en los negocios información. Paciencia y ejecución perfecta. Pero aún quedaba un último movimiento por hacer, y ese movimiento establecería definitivamente quién controlaba realmente la situación. El 3 de mayo, Miguel y Patricia descubrirían que su pesadilla apenas había comenzado. 12 años, Patricia recibió 14 años. Los jueces consideraron que la premeditación y el abuso de confianza familiar agravaron significativamente sus crímenes. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde había planificado toda mi estrategia, y sentí una mezcla compleja de satisfacción y melancolía. La justicia había prevalecido,
pero el precio había sido perder para siempre al hijo que había criado. ¿Qué hay de los demás cómplices? El doctor Aguirre, 10 años por liderar una red de certificaciones médicas fraudulentas. Carmen Vega, 7 años por corrupción judicial agravada. Tomás Guerrero, 3 años por participar en conspiración criminal. Y los vecinos, Dolores, 2 años con suspensión condicional y trabajo comunitario. Eduardo, 18 meses efectivos. Rosa García, 2 años suspendidos. Pero su esposo Joaquín perdió definitivamente su empleo. Durante los días siguientes, comencé la reconstrucción completa de mi vida social. El 7 de mayo, organicé una cena en mi casa para las personas que habían demostrado lealtad genuina durante la crisis. Esperanza, mi doctor Roberto Villalobos, Alejandro Torres y, por supuesto, Rafael. Carlos, comentó Roberto mientras brindábamos con champán Dom Periñón, ha demostrado que la inteligencia estratégica no tiene edad de caducidad. Alejandro agregó, en mis 20 años como investigador privado, nunca vi a alguien manejar una situación tan compleja con tanta precisión. Miguel y Patricia creyeron que estaban cazando a un cordero, pero despertaron a un león. Esperanza siempre práctica, preguntó Carlos. ¿Qué vas a hacer ahora? Esta casa debe sentirse muy vacía después de todo lo ocurrido. Esperanza. Por primera vez en años, esta casa se siente como mi hogar nuevamente, sin personas tóxicas drogando mi té o conspirando en mi cocina. Durante esa cena, tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Amigos, decidió crear la Fundación Carlos Mendoza para la protección de personas mayores. Voy a destinar 2 millones de euros para ayudar a otros ancianos que se enfrentan a abuso familiar o fraude patrimonial. Rafael sonrió. Es una idea extraordinaria. Tu experiencia podría salvar a cientos de personas de situaciones similares. Exactamente. Quiero crear un protocolo de detección temprana de conspiraciones familiares, financiar investigaciones privadas para víctimas que no pueden costearlas y proporcionar representación legal gratuita en casos de abuso patrimonial. El 15 de mayo, exactamente un mes después de los arrestos, recibí una visita inesperada. Era Sandra, mi nieta, que había venido desde Barcelona. Abuelo, necesitaba verte en persona para agradecerte. ¿Agradecerme qué, Sandra? Por demostrarme que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando duele. Sé que fue doloroso exponer a papá, pero era lo único moralmente aceptable. Sandra había madurado considerablemente durante estas semanas. Abuelo, he estado reflexionando sobre todo lo ocurrido. Papá eligió el dinero sobre la familia. Tú eliges la justicia sobre la comodidad. Quiero ser como tú cuando tengas tu edad. Sandra, tú ya tienes mi carácter, por eso eres la única heredera legítima en mi testamento actualizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, no me importa la herencia, solo me importa tenerte en mi vida. Lo sé, hija. Por eso mereces heredar todo lo que él construyó. Durante junio y julio, la Fundación Carlos Mendoza se convirtió en realidad. Contraté a 3 abogados especializados, 2 investigadores privados y una psicóloga geriátrica. En los primeros 2 meses, ayudamos a 47 personas mayores que enfrentaban situaciones de abuso familiar. El caso más impactante fue el de Amparo Delgado Vega, una viuda de 72 años cuyas hijas habían estado vendiendo secretamente sus joyas familiares y falsificando su firma para acceder a sus cuentas bancarias. Utilizando las técnicas que había desarrollado en mi propio caso, logramos documentar completamente el fraude y recuperar 145.000 euros robados. Señor Mendoza, me dijo Amparo durante una visita de seguimiento, usted me salvó de terminar en la calle por culpa de mis propias hijas. No sé cómo agradecérselo. Amparo, la mejor forma de agradecerme es vivir con dignidad y nunca permitir que nadie abuse de su confianza. Otra vez. El 12 de agosto recibí una carta desde la prisión. Era de Miguel. Durante semanas había estado impidiendo leer su correspondencia, pero esta vez decidió enfrentar sus palabras. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que entiendo completamente lo que hice mal. Patricia y yo nos convertimos en monstruos por culpa de la desesperación financiera. Destruimos nuestra familia por dinero que ni siquiera existía en las cantidades que pensábamos. He tenido meses para reflexionar
y me doy cuenta de que traicioné no solo tu confianza, sino todos los valores que me enseñaste. No espero que me perdones, pero espero que puedas encontrar la paz sabiendo que la justicia se hizo correctamente. Leí la carta 3 veces. Había dolor genuino en sus palabras, pero también la realización tardía de que había cruzado líneas imperdonables. Le respondí con una carta breve. Miguel, aprecio tu reconocimiento de culpabilidad, pero el perdón no borra las consecuencias. Elegiste ser un criminal cuando podrías haber hablado conmigo honestamente sobre tus problemas financieros. Esa decisión cambió todo para siempre. Te deseo que uses estos años en prisión para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Pero nuestra relación padre-hijo terminó el día que decidió drogarme y conspirar para robarme. El 30 de octubre, exactamente 8 meses después de descubrir la conspiración, tuve mi última cita de seguimiento con el doctor Roberto para confirmar que no había efectos residuales del lorazepam que Patricia me había administrado. Carlos, estás en perfecta salud física y mental. De hecho, el estrés de manejar la crisis parece haberte revitalizado. Tienes la energía de alguien 10 años menor. Roberto, enfrentar la adversidad siempre me ha fortalecido. Esta experiencia me recordó quién soy realmente. No es un anciano vulnerable, sino un estratega experimentado. Esa noche, mientras cenaba solo en mi terraza, reflexioné sobre la transformación completa que había experimentado. Había comenzado el año como Carlos Mendoza, el jubilado aparentemente modesto que ocultaba su fortuna por precaución. Había terminado el año como Carlos Mendoza, el patriarca que había demostrado públicamente que la edad no equivale a vulnerabilidad. Mi Ferrari estaba estacionado en el jardín, brillando bajo las luces nocturnas. Las casas de los vecinos traidores ahora tenían nuevos propietarios. Mi fundación ayudaba semanalmente a personas que enfrentaban situaciones similares a la mía y por primera vez en décadas vivían sin ocultar quién era realmente. Miguel había comenzado esta guerra creyendo que atacaba a un anciano indefenso. En realidad, había despertado a un adversario que convirtió su conspiración criminal en su propia destrucción total. La lección más importante que aprendiste no fue sobre familia o dinero, fue sobre identidad. Pasé años fingiendo ser menos de lo que era, ocultando mi éxito por modestia o precaución. Pero cuando alguien amenazó mi libertad y dignidad, recordé que Carlos Mendoza Herrera nunca había sido un hombre que se dejara victimizar. A los 67 años, había ganado la guerra más importante de mi vida. No contra Miguel y Patricia, sino contra la percepción de que la edad me convertía automáticamente en blanco fácil. Y ahora, con $9 millones, un Ferrari rojo, una fundación próspera y la satisfacción de haber impartido justicia perfecta, vivía exactamente como el hombre exitoso y respetado que siempre había sido. Miguel me expulsó de mi propia casa, creyendo que era un anciano indefenso. Regresé como el león que nunca había dejado de ser. Y esa, amigos, es la diferencia entre subestimar a alguien y conocer realmente con quién estás tratando. La historia había terminado, pero mi vida verdadera apenas comenzaba. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu impresión sobre esta historia. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos. Esperaba que mi hijo intentara apropiarse de mis cuentas de forma fraudulenta. Estaba preparado para que en algún momento alguien quisiera aprovecharse de mi edad. Lo que jamás imaginé fue que ese alguien sería mi propio descendiente. Luis Fernando me guió hasta su oficina personal. Señor Carlos, tengo que hacerle una confianza. Cuando Miguel se presentó con esos papeles falsificados, enseguida sospeché que había algo turbio. Su firma era muy parecida a la suya, pero sus nervios lo delataron. ¿Qué pasos diste exactamente? Me puse en contacto, con mucho tacto, con el equipo de seguridad del banco. Ellos tomaron fotos de los documentos e investigaron si eran reales. Al confirmar que eran falsificaciones, dimos aviso a las autoridades. ¿El banco colaboró en la investigación? Completamente. Entregamos todas las pruebas de los intentos de fraude. Su caso se ha vuelto un modelo de cómo las entidades financieras deben proteger a los clientes más frágiles, aunque usted demostró ser cualquier cosa menos frágil.
Durante nuestra charla, Luis Fernando compartió un dato curioso. Señor Carlos, varios clientes del banco han estado preguntando sobre usted. Su historia se ha propagado por todo el círculo financiero. Algunos están muy asombrados por la forma en que manejó la situación. ¿Qué tipo de comentarios se escuchan? Admiración sincera. Dicen cosas como: Carlos Mendoza ha probado que la experiencia vale mucho más que la juventud, y nunca hay que subestimar a un empresario que lleva décadas en el negocio. Al volver a mi casa, sobre las 3:30 de la tarde, comprobé que, en efecto, había 2 furgonetas de prensa aparcadas en mi calle. Vi a Esperanza, hablando con una reportera joven, seguramente contándole que jamás había notado en mí señales de demencia. Al ver mi coche deportivo, los periodistas se acercaron de inmediato. Señor Mendoza, soy Carmen Ruiz de El País. ¿Sería posible hacerle unas preguntas sobre lo que vivió con la conspiración de su familia? Y yo soy David Morales de Telemadrid, añadió una cámara. Esta historia está generando un interés público enorme. Decidí que era el momento perfecto para establecer mi versión de los hechos ante la gente. Por supuesto, pero podemos conversar en mi jardín, así estaremos más cómodos. Durante la hora siguiente, conté mi historia completa a los medios. Expliqué cómo había descubierto el plan, cómo había documentado cada movimiento de forma organizada y cómo había puesto a salvo mi patrimonio de forma legal, justo antes de desenmascarar a los culpables. Señor Mendoza, preguntó Carmen, ¿qué consejo le daría a otras personas mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Que nunca piensen que la edad los convierte automáticamente en víctimas fáciles. La experiencia es poder, la información es poder y la paciencia estratégica es el poder más grande de todos. David preguntó, ¿hay algo que le gustaría decirle a su hijo Miguel? Que él eligió ser un delincuente en lugar de ser mi hijo, y que las graves consecuencias de esa decisión las vivirán durante los próximos 15 años en la cárcel. La entrevista fue emitida esa misma noche en el informativo principal de Telemadrid y publicada al día siguiente en la portada del País con el titular: El patriarca que transformó una conspiración familiar en la ruina de sus enemigos. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi terraza, me puse a pensar en todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses. Empecé siendo Carlos Mendoza, el señor mayor que vivía modestamente de su pensión. Terminé siendo Carlos Mendoza, el estratega implacable con $9 millones, que había desbaratado una red criminal utilizando las mismas herramientas que empleó durante décadas en los negocios. Información clave, mucha calma y una ejecución perfecta. Pero aún me quedaba una última jugada por hacer, y ese movimiento dejaría claro, de una vez por todas, quién tenía el control. El 3 de mayo, Miguel y Patricia se darían cuenta de que su pesadilla apenas acababa de empezar. El 3 de mayo, justo 3 semanas después de los arrestos, recibí la llamada que tanto había esperado. Era Rafael con la conclusión definitiva del proceso judicial. Carlos, el juicio acaba de terminar. Miguel ha sido condenado a 16 años de cárcel sin ninguna posibilidad de libertad anticipada hasta cumplir un mínimo de 12 años. Patricia recibió 14 años. Los jueces consideraron que la malicia y el abuso de confianza familiar agravaron gravemente sus delitos. Me senté en mi sillón de piel, el mismo donde había planeado toda mi estrategia, y sentí una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. La justicia se había impuesto, pero el precio había sido perder para siempre al hijo que había criado. ¿Qué pasó con los demás implicados? El doctor Aguirre, 10 años por dirigir una red de certificados médicos falsos. Carmen Vega, 7 años por corrupción judicial grave. Tomás Guerrero, 3 años por colaborar en la conspiración criminal. Y los vecinos, Dolores, 2 años con un acuerdo de suspensión de la pena y servicio comunitario. Eduardo, 18 meses que deberá cumplir. Rosa García, 2 años de pena suspendida. No obstante, su marido, Joaquín, ha perdido su trabajo de forma definitiva. En los días siguientes inició la reconstrucción completa de mi vida social. El 7 de mayo organicé una cena en mi casa para las personas que me habían demostrado una lealtad sincera durante la crisis. Esperanza, mi médico el doctor Roberto Villalobos,
Alejandro Torres y por supuesto Rafael. Carlos, comentó Roberto mientras brindábamos con champán Don Periñón. Ha demostrado que la inteligencia estratégica no tiene fecha de caducidad. Alejandro agregó: en mis 20 años como detective privado, nunca vi a nadie manejar una situación tan difícil con tanta exactitud. Miguel y Patricia pensaron que estaban cazando a un cordero, pero en realidad despertaron a un león. Esperanza, con su habitual sentido práctico, preguntó: Carlos, ¿y ahora qué vas a hacer? Esta casa debe sentirse muy sola después de todo lo que pasó. Esperanza: por primera vez en muchos años, esta casa se siente como mi verdadero hogar de nuevo, sin gente dañina drogando mi té o haciendo aviones a mis espaldas en la cocina. Durante esa cena, tomó una decisión que había estado madurando durante semanas. Amigos, he decidido crear la Fundación Carlos Mendoza para la protección de personas mayores. Voy a destinar 2 millones de euros para ayudar a otros ancianos que sufran abusos familiares o estafas con sus bienes. Rafael sonando: es una idea magnífica. Tu experiencia podría salvar a muchísimas personas de situaciones similares. Exactamente. Quiero diseñar un método para detectar pronto las conspiraciones familiares, pagar investigaciones privadas a víctimas que no pueden costeárselas y ofrecer ayuda legal gratuita en casos de robo de patrimonio. El 15 de mayo, justo un mes después de los arrestos, recibí una visita que no esperaba. Era Sandra, mi nieta, que había viajado desde Barcelona. Abuelo, tenía que verte en persona para darte las gracias. ¿Agradecerme por qué, Sandra? Por enseñarme que hacer lo correcto siempre merece la pena, por muy doloroso que sea. Sé que fue duro denunciar a papá, pero era lo único moralmente aceptable. Sandra había madurado muchísimo en esas semanas. Abuelo, he estado pensando mucho en todo. Papá eligió el dinero antes que la familia. Tú elegiste la justicia antes que la comodidad. Quiero ser como tú cuando tengas tu edad. Sandra, tú ya tienes mi carácter. Por eso eres la única heredera legítima en la versión actualizada de mi testamento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, la herencia no me importa. Lo único que quiero es tenerte en mi vida. Lo sé, hija, y justo por eso mereces heredar todo lo que he logrado construir. Durante junio y julio, la Fundación Carlos Mendoza se hizo realidad. Contraté a 3 abogados especialistas, 2 detectives privados y una psicóloga experta en geriatría. En los primeros 2 meses, ayudamos a 47 personas mayores que sufrirían abusos familiares. El caso más emotivo fue el de Amparo Delgado Vega, una viuda de 72 años cuyas hijas habían estado vendiendo sus joyas familiares en secreto y falsificando su firma para sacar dinero de sus cuentas. Utilizando las mismas tácticas que desarrollé en mi propio caso, conseguimos documentar completamente el fraude y recuperar 145.000 euros que le habían robado. Señor Mendoza, me dijo Amparo durante una visita de seguimiento, usted me salvó de acabar en la calle por culpa de mis propias hijas. No tengo palabras para agradecerle, Amparo. La mejor manera de darme las gracias es vivir con dignidad y no permitir que nadie vuelva a engañarla. El 12 de agosto recibí una carta desde la cárcel. Era de Miguel. Durante semanas había evitado leer sus mensajes, pero esta vez decidió enfrentar sus palabras. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que entiendo perfectamente mi error. Patricia y yo nos transformamos en monstruos por la desesperación económica. Arruinamos a nuestra familia por un dinero que ni siquiera existía en las cantidades que creímos. He tenido meses para meditar y me doy cuenta de que traicioné no solo tu confianza, sino también todos los valores que me enseñaste. No espero que me perdones, pero confío en que puedas tener paz sabiendo que la justicia se aplicó correctamente. Leí la carta 3 veces. Había un sufrimiento auténtico en sus palabras, pero también la tardía comprensión de que había cruzado límites imperdonables. Le respondí con una carta muy breve. Miguel, valoro que reconoce tu culpabilidad, pero el perdón no elimina las consecuencias. Elegiste ser un delincuente cuando pudiste haber hablado conmigo con honestidad sobre tus problemas de dinero. Esa decisión lo cambió todo para siempre.
Deseo que aproveches estos años en prisión para convertirte en una mejor persona. Pero nuestra relación de padre e hijo finalizó el día que decidió drogarme y planear robarme. El 30 de octubre, exactamente 8 meses después de que descubriera el plan, tuve mi última revisión con el doctor Roberto para confirmar que no quedaban efectos del lorazepam que Patricia me había dado. Carlos, estás en perfecta salud física y mental. De hecho, la presión de manejar esta crisis parece haberte rejuvenecido. Tienes la energía de alguien 10 años más joven. Roberto, enfrentarme a las dificultades siempre me ha hecho más fuerte. Esta vivencia me recordó quién soy en realidad. No un anciano vulnerable, sino un estratega con mucha experiencia. Esa noche, mientras cenaba en soledad en mi terraza, reflexioné sobre la transformación total que había vivido. Comencé el año como Carlos Mendoza, el jubilado aparentemente sencillo que ocultaba su fortuna por seguridad. Terminé el año como Carlos Mendoza, el patriarca que había demostrado públicamente que la edad no es sinónimo de debilidad. Mi Ferrari estaba aparcado en el jardín, brillando bajo la luz de la noche. Las casas de los vecinos que me traicionaron ahora tenían nuevos dueños. Mi fundación ayudaba cada semana a personas que pasaban por situaciones similares a la mía, y por primera vez en décadas vivían sin ocultar quién era en realidad. Miguel empezó esta guerra pensando que atacaba a un anciano sin defensa. En verdad, había despertado a un adversario que convirtió su conspiración criminal en su propia y total ruina. La enseñanza más valiosa que obtuve no fue sobre la familia o el dinero, fue sobre mi propia identidad. Pasé años fingiendo ser menos de lo que era, ocultando mi éxito por modestia o cautela. Pero cuando alguien amenazó mi libertad y mi dignidad, recordé que Carlos Mendoza Herrera nunca había sido un hombre que permitiera que lo trataran como una víctima. A mis 67 años, había ganado la batalla más importante de mi vida. No contra Miguel y Patricia, sino contra la idea de que la edad me hacía automáticamente un blanco fácil. Y ahora, con $9 millones, un Ferrari rojo, una fundación exitosa y la satisfacción de haber administrado una justicia impecable, vivía exactamente como el hombre próspero y respetado que siempre había sido. Miguel intentó echarme de mi propia casa, creyendo que yo era un anciano frágil. Yo regresé como el león que nunca dejó de ser. Y esa, queridos amigos, es la diferencia entre subestimar a alguien y saber de verdad con quién te estás midiendo. La historia había llegado a su fin, pero mi vida auténtica apenas estaba comenzando. Si esta historia ha sido de tu agrado, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que piensas sobre este relato. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.